Una madrugada cualquiera, mientras las luces de las ciudades aún parpadeaban en la niebla del amanecer, el cielo se abrió en grietas de fuego. Eran miles, quizá millones, de naves oscuras que cruzaban la atmósfera como cuchillas ardientes. No buscaban conquista ni recursos, vinieron con un solo propósito: exterminar a la humanidad. Las primeras transmisiones interceptadas revelaron el motivo. Ellos nos despreciaban no por lo que éramos, sino por lo que podíamos llegar a ser. Según sus propias palabras, la humanidad representaba una amenaza para el equilibrio cósmico. Veían en nosotros una chispa que con el tiempo podía crecer hasta encender un fuego capaz de consumir galaxias enteras. Para ellos, la única solución era la aniquilación total antes de que ese futuro llegara. Las ciudades cayeron en horas. Satélites enteros fueron borrados del cielo. Ningún misil terrestre atravesaba sus escudos de energía. Las naciones, incapaces de comunicarse entre sí, entraron en pánico. La civilización humana, con todo su orgullo y sus avances, estaba de rodillas en menos de una semana. Los invasores, de aspecto imponente y frío, jamás descendieron en masa. No necesitaban ensuciarse las manos. Bastaban sus naves, sus armas de pulso gravitacional y su tecnología que parecía magia. En cada ataque, las estructuras humanas colapsaban como castillos de arena. Era una guerra unilateral. Ellos disparaban, nosotros moríamos. En medio de la desesperación surgieron rumores, historias de resistencia en rincones olvidados, de hombres y mujeres que no aceptaban rendirse. Entre esos relatos, uno comenzó a repetirse con fuerza: el nombre de un joven que, sin quererlo, estaba destinado a convertirse en el símbolo de la última esperanza. Su nombre era Daniel. La historia de Daniel era increíble. No era un soldado, no era un líder político ni un genio de laboratorio. Un técnico común de comunicaciones que descubre algo extraordinario. Mientras el mundo se derrumba, Daniel nota un patrón en las señales alienígenas en una imperfección, una grieta en su aparentemente perfecta armadura. Y esta debilidad podría ser nuestra única esperanza. Y esa grieta, si se sabía usar, podía convertirse en la primera herida que la humanidad le infligiría a un enemigo que se creía invencible. Daniel se encontraba oculto en las entrañas del centro de comunicaciones, mientras el cielo nocturno se teñía de un rojo amenazante. Las transmisiones enemigas eran como un código perfecto, una sinfonía matemática incomprensible para los humanos. Sin embargo, una pequeña disonancia se repetía, como un latido irregular en el corazón de una bestia aparentemente invencible. Con recursos limitados, Daniel logró reunir a un grupo heterogéneo de supervivientes en técnicos, soldados dispersos y científicos. Aunque eran pocos y la desconfianza reinaba, las palabras de Daniel resonaban con una seguridad sobrenatural. Ellos creen conocernos, piensan que somos predecibles, pero no comprenden que lo imposible es lo que nos define como humanos. Así nació la Resistencia Fantasma, un puñado de sobrevivientes operando desde las sombras. Mientras las grandes naciones se desmoronaban y las ciudades se convertían en ruinas, ellos trabajaban en silencio. El plan de Daniel era tan simple como suicida: infiltrarse en la red de comunicación alienígena y transformar esa grieta en un arma letal. Cada intento de acercarse a los sistemas extraterrestres era respondido con ataques devastadores. La flota invasora parecía anticipar cada movimiento humano. Sin embargo, Daniel percibió algo más en esas respuestas: un retraso mínimo, imperceptible para otros. Esa era la debilidad que buscaba con desesperación. Durante semanas, la resistencia transmitió mensajes falsos, creando la ilusión de bases inexistentes y ejércitos fantasmas. Los invasores, confiados en la perfección de sus cálculos, cayeron en las trampas. Sus naves atacaban objetivos vacíos, mientras los verdaderos supervivientes se reagrupaban en cuevas y ciudades subterráneas. Pero los engaños no bastaban para ganar la guerra. A pesar de las pequeñas victorias, la humanidad seguía al borde del abismo. Cada día, miles perecían bajo las armas gravitacionales del enemigo. El aire estaba cargado de cenizas y un silencio sepulcral. Fue entonces cuando Daniel comprendió la verdad. Aquella grieta en las transmisiones no era un error, sino una señal desesperada. Los invasores no eran una fuerza monolítica. Existían facciones entre ellos, disputas ocultas que ahora salían a la luz. Esa interferencia no era ruido aleatorio. Era una voz intentando romper el dominio de sus propios líderes. Daniel no solo había encontrado una debilidad, había descubierto a un traidor dentro de las filas enemigas. Y ese traidor ofrecía algo que jamás hubieran imaginado: en la clave para contraatacar y cambiar el rumbo de la guerra. La señal era débil, como un susurro entre explosiones. Daniel pasó días enteros descifrando aquel eco, hasta que finalmente se formaron palabras en un idioma que ningún humano había escuchado antes. Sin embargo, con cada repetición, con cada cruce de datos, las frases empezaron a tener sentido. Era un mensaje claro:
No todos deseamos su extinción. El impacto en el grupo fue inmediato. La idea de que entre los invasores hubiera disidentes parecía imposible. Eran máquinas de guerra perfectas, implacables, sin fisuras. Pero Daniel no dudó. Aquel traidor conocía sus propias tecnologías y, más importante aún, compartía un odio profundo hacia los líderes de su raza. Según sus revelaciones, la élite invasora temía a la humanidad, porque veían en nosotros un reflejo peligroso de su propio pasado. Alguna vez, ellos también fueron débiles, pero evolucionaron hasta convertirse en depredadores cósmicos. No podían permitir que otra especie siguiera el mismo camino. El traidor, cuyo nombre traducido era algo similar a aquel, ofreció más que palabras. Entregó coordenadas de un nodo central, una estación que controlaba las comunicaciones de toda la flota. Si aquel nodo caía, las naves invasoras quedarían ciegas y sordas, incapaces de coordinarse en batalla. Era la primera oportunidad real de golpear al corazón del enemigo. La propuesta parecía absurda. La estación orbitaba la Luna, protegida por escuadrones de naves que superaban en número cualquier cosa que la resistencia pudiera reunir. Pero Daniel no pensaba en números, pensaba en símbolos. Si destruimos ese nodo, aunque sea con nuestras manos, les habremos demostrado que nos hemos ganado. Les mostraremos que la humanidad puede contraatacar. La resistencia fantasma se movilizó. A falta de armamento avanzado, adaptaron cohetes antiguos, cargándolos con explosivos improvisados. Cada voluntario sabía que la misión era prácticamente suicida. Sin embargo, por primera vez en meses, había algo más fuerte que el miedo en esperanza. La noche del ataque, Daniel encabezó la operación. Mientras ascendían en una nave raquítica, las defensas enemigas se activaron de inmediato. Haces de energía surcaron el vacío, destruyendo cápsulas humanas una tras otra. Gritos apagados llenaron las transmisiones. Todo parecía perdido, hasta que la señal de que él intervino. Durante unos minutos críticos, el traidor abrió un pasillo en las defensas. Daniel y los pocos que quedaban vivos atravesaron la línea y alcanzaron la órbita de la estación. Frente a ellos se alzaba el nodo, una colosal estructura de metal negro que brillaba como un corazón en llamas. Era el momento de que la humanidad demuestre lo que podría ser. Ese espíritu de lucha que todos los humanos tienen no se había apagado. La estación orbitaba en silencio, imponente, con un brillo frío que parecía observarlos. Daniel sabía que no habría segunda oportunidad. Su nave estaba en ruinas, sus hombres reducidos a la mitad, y aún así no había marcha atrás. Con un impulso final, acoplaron el casco de la nave a la superficie metálica del nodo. Las paredes vibraban como si aquel monstruo respirara. El interior era un laberinto de corredores vivos, pulsando con energía azulada. No había guardias, no había soldados, porque los invasores jamás imaginaron que un grupo de humanos pudiera llegar tan lejos. Daniel y los suyos avanzaron con armas improvisadas, siguiendo la guía de Kell, cuya voz distorsionada resonaba en sus comunicadores en Sigan el pulso. El núcleo se encuentra muy cerca. Cada paso era una condena. Los sensores enemigos pronto detectaron su presencia. Torres automáticas emergieron de los muros, lanzando disparos de rayos de plasma. La resistencia cayó en oleadas, pero Daniel seguía adelante, cubierto por el sacrificio de los suyos. Aquella no era una misión de victoria segura, era una ofrenda de sangre para abrirle un camino a la humanidad. Finalmente, llegaron al corazón de la estación Anun, cámara gigantesca donde un cristal negro suspendido en gravedad generaba las ondas que unían a toda la flota. Era el cerebro de la guerra, el origen de las órdenes que destruían ciudades enteras. Daniel supo que si lograba destruirlo, aunque muriera en el intento, habría hecho historia. Colocaron las cargas explosivas alrededor del núcleo. El tiempo parecía detenerse. Kell advirtió que, una vez iniciado el proceso, no habría regreso posible. Daniel sonrió con una serenidad inesperada. No luchó para regresar, luchó para que ellos tengan un futuro. El estallido fue devastador. Una explosión de energía recorrió los pasillos como un rugido cósmico. La estación se quebró en 1000 fragmentos que quedaron flotando sobre la luna como brasas encendidas. Al instante, la flota enemiga perdió coordinación. Sus naves, antes perfectas y sincronizadas, comenzaron a chocar entre sí, incapaces de responder a las ofensivas humanas que, por primera vez, tenían una ventana de oportunidad. En la tierra, la noticia corrió como fuego en la oscuridad. El nombre de Daniel se convirtió en un grito de guerra. Campesinos, científicos, soldados, todos se unieron en un único frente. No importaba que aún fueran más débiles. Lo importante era que la humanidad había demostrado que podía herir a un dios.